pueden salir, por favor? Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5:23. Voy a pedir el favor que se pongan de pie. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5:23. Cinco, 23. ¿Estamos ahí? Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, por favor, todos juntos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Me voy a permitir leerlo nuevamente yo solo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, es importante, hermanos, que sepamos realmente cómo está formado el hombre. A este estudio, por esta enseñanza, yo le puse el hombre, un ser tripartito. ¿Sí? Es importante que conozcamos realmente cómo está formado el hombre. ¿Sí? Porque hay muchas formas de pensar. Porque algunos dicen que solamente existe el cuerpo y el alma, ¿sí? O que el alma y el espíritu es lo mismo. Pero, hermanos, son tres en el hombre, que es el cuerpo, el alma y el espíritu, ¿sí? Entonces, hoy vamos a tratar de definir de una manera pues superficial, porque es muy profundo el estudio. La verdad que es muy, muy profundo, pero voy a tratar de que ustedes lo puedan entender, ¿verdad? De una manera muy resumida y muy clara. ¿Sí? Entonces, aquí la Escritura, en Primera Tesalonicenses, nos aclara completamente, dice, ¿verdad?, que el mismo Dios de paz os santifique por completo, dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? No dice espíritu o alma, dice espíritu, alma y cuerpo. Este sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, como todos sabemos, hermanos, el hombre fue creado por Dios y no es un producto de la evolución como muchos piensan, ¿verdad? Veamos qué nos dice Génesis 1:26. Y dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Amén. Hasta ahí nada más. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Sí? Veamos qué nos dice también Mateo 19:4.
Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Amén. Marcos 16. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Amén. Entonces, queda confirmado pues que nosotros no somos un producto de la evolución, sino somos criados por Dios. ¿Sí? Así como dice la Escritura, dice que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. ¿Sí? Podemos ver la naturaleza tripartita del hombre, ¿sí? Espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Porque todos sabemos, hermanos, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces, de la misma manera en que Dios ha sido o está formado, es la forma en que Dios ha creado al hombre, dándole un espíritu, un alma y un cuerpo. Ahora vamos a hacer de una manera muy sintetizada qué es el espíritu. ¿Sí? La Biblia dice que en hebreo espíritu significa ruach y en griego significa pneuma, que quiere decir aire en movimiento, viento o aliento. Se define también al espíritu como el aliento vital, el aliento de vida. Podemos considerarlo como nefes, ruach y neshamak, ¿sí? Ese aliento, hermano, Dios es el que pone ese aliento de vida en el hombre. Y lo vemos en Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Entonces, ahí es donde vemos nosotros cómo el Espíritu de Dios sopla, dice que sobre la nariz del hombre, y le da aliento de vida. Y cuando Jehová retira el aliento de la persona, este regresa al que lo dio, y el cuerpo vuelve al polvo de la tierra. Veamos qué nos dice Eclesiastés 12, versículo 7. El que lo encuentre puede darle lectura, hermano. Eclesiastés 12, versículo 7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Amén. ¿Sí? Dice que el espíritu vuelva al que lo dio, y el cuerpo vuelva al polvo de la tierra. Y eso es lo que sucede, hermanos, cuando el hombre muere, ¿sí? Cuando el hombre deja de tener vida, dice que el espíritu del hombre vuelve al que lo dio, y el que dio el espíritu de vida al hombre es Dios. Entonces, podemos ver aquí que el hombre a través del espíritu puede comunicarse con Dios. Veamos qué nos dice Salmos 18, 28. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Veamos qué nos dice Proverbios 20, 27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo de su corazón. Amén. Entonces vemos que el espíritu del hombre dice que se comunica con Dios. ¿Sí? El espíritu, hermano, es la parte del hombre que conoce su mente. Veamos qué nos dice 1 Corintios, capítulo 2, versículo 11. 1 Corintios
2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Amén. Entonces vemos nosotros pues que el espíritu del hombre conoce su propia mente. Dios conoce la mente del hombre, ¿verdad? Entonces ese es el que lo relaciona con Dios, y de esta manera la relación con la creación espiritual, y le hace consciente de Dios. El espíritu del hombre, ¿verdad?, a través del espíritu de Dios lo hace consciente de la presencia de Dios. Más o menos eso es lo que podemos entender referente a lo que es del espíritu. Ahora veamos qué es el alma. Dice que el alma es el asiento en donde se encuentran los afectos, deseos, emociones, sentimientos, ¿sí?, de la vida, del hombre, perdón, y la voluntad activa del hombre está en el alma, ¿sí? Podemos verlo en Mateo 26:28. ¿26:38? 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Veamos qué nos dice también Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Salmo 42, 1 y 6. Como el ciego brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabar, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí, me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Israel. Amén. Bendito sea tu Amén. Señor. Vemos pues como el alma tiene sed de Dios, ¿verdad? El alma, hermano, viene siendo un sinónimo del corazón. A pesar de que el alma controla nuestras emociones y afectos, tiene hambre y sed de Dios también. ¿Por qué? Porque está el espíritu del hombre, ¿verdad? Ese espíritu del hombre que Dios ha puesto en cada uno de nosotros siente la necesidad de buscar también a Dios. Amén. Alma, hermanos, en el Antiguo Testamento es nefesh y en el Nuevo Testamento es sushe, que significa también ser viviente. Alma también podemos entender como anima, ¿sí?, como el que te motiva a hacer las cosas. El alma, hermano, es el consciente de sí mismo a través del cuerpo, que él tiene por medio de sus sentidos,
conciencia del mundo que lo rodea. El alma, hermanos, es la sede del amor, del odio, de la tristeza, de la alegría, pero también busca a Dios. La función del alma es muy semejante a la del espíritu, ¿sí? Por eso muchas veces existe esta gran confusión. Sin embargo, hermanos, alma significa sobre todo la vida, mientras que espíritu indica la fuerza y poder. Amén. Podemos decir, pues, hermanos, que el alma significa algo inmortal, distinto del cuerpo. Veamos qué nos dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Amén. Podemos también nosotros considerar, hermano, decíamos, como un sinónimo del corazón, de donde vienen todas las cosas. Por eso el Señor dice, hijo mío, dame tu corazón. Porque ahí, hermano, es donde se encuentran todas nuestras emociones, todos nuestros sentimientos. Y debemos también, pues, de tener mucho cuidado, porque la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso. Veamos qué nos dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, incurable, ¿quién lo conocerá? Amén. Engañoso es el corazón de todas las cosas, ¿sí? Y muchas veces, hermanos, pensamos que estamos actuando de acuerdo a la voluntad de Dios, pero no es así. Estamos actuando a veces a través solamente de nuestras propias emociones y sentimientos que vienen de nuestra alma y no del Espíritu de Dios. Y podemos verlo, hermanos, porque a través de la Escritura, hombres de Dios que conocían a Dios, hermanos, fueron desviados por causa de sus emociones, por causa de su alma, ¿sí? Y hicieron conforme a su propia voluntad y no bajo la voluntad de Dios. Podemos ver el ejemplo de Samuel en capítulo 15, en donde nos habla que Saúl, hermanos, Dios le ungió como rey de Israel y Dios le dio una orden que peleara con los amalecitas y que destruyera a todos, empezando por el rey y todos los amalecitas, que destruyeran todo lo que había, que no quería que dejaran absolutamente nada del botín, nada del ganado, ¿sí? ¿Y qué fue lo que pasó? Saúl, cuando fue a pelear, pues dice, destruyan todo lo que no sirva y tráiganse lo que está bueno, lo que sea de valor. Y también tomó al rey amalecita, también lo tomó como prisionero, ¿verdad? Entonces, cuando Dios se da cuenta del acto que Saúl hace y a través del profeta Samuel, ve que Saúl ha desobedecido lo que Dios le había dicho, ¿sí? Entonces, él queriéndose justificar delante de Samuel, porque le dice que por qué lo había hecho si Dios le había dado una orden que destruyera todo de los amalecitas, que no quería que dejaran nada, porque había dejado con vida al rey y que se habían traído lo mejor de ese lugar, ¿verdad? Él dice, es que el pueblo lo quería, pero además eso que hemos escogido, que es lo mejor, se lo vamos a ofrendar a Dios, ¿sí? Entonces, ahí vemos, hermanos, que este hombre, por sus sentimientos, por sus emociones, desobedeció a Dios. Dice, es que el pueblo quería que nos los trajéramos. Entonces, él quiso darle uso al pueblo,
y no quiso obedecer a Dios. Y muchas veces, parecido a esta situación, nosotros como humanos cometemos los mismos errores, ¿verdad? No obedecemos a Dios como Dios nos está ordenando, como Dios nos está mandando, porque nos dejamos llevar a través de nuestras emociones o sentimientos. También vemos la historia del sacerdote Elí, cómo este hombre, siendo un hombre de Dios, un siervo de Dios, y dándose cuenta cómo caminaban los hijos de Elí, ¿sí? Adulteraban con las mujeres del templo, robaban el botín, ¿verdad? Los diezmos, lo robaban, y el padre pues no les decía nada, simplemente él hacía oración por sus hijos, pero no los reprendía. ¿Por qué? Porque tenía temor que sus hijos se fueran. Y ahí vemos cómo el Señor, al final de todo esto, los mató, ¿verdad? Los mató en la guerra en la que ellos fueron. Ellos murieron, y cuando le dieron la noticia a Elí que sus hijos habían muerto, dice la Escritura que él se va hacia atrás, se golpea la cabeza y cae muerto, ¿verdad? Pero todo es a consecuencia de que Elí se dejó llevar por sus sentimientos, ¿verdad? Por su amor de padre, a no reprender y echar fuera a sus hijos por lo que ellos estaban haciendo. Entonces vemos, hermanos, que tan delicado es regirnos por nuestros sentimientos, regirnos solamente por nuestra alma. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Ahora vamos a ver el cuerpo. Dice que el cuerpo, hermano, es el asiento donde los sentidos, el medio por el cual el espíritu y el alma son conscientes del mundo que lo rodea. El cuerpo, hermano, sirve para exteriorizar los deseos del alma y del espíritu. Un ser, el cuerpo es un ser visible que se involucra con un ser invisible, ¿sí? Porque el alma no la podemos ver, ¿verdad? Pero a través del cuerpo exteriorizamos nuestras necesidades, nuestras reacciones o nuestros deseos. Aunque el cuerpo, hermano, es corruptible, dice la Escritura, pero es bueno porque Dios lo creó. Veamos que nos dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Entonces vemos que aunque el cuerpo es corruptible, es bueno porque Dios lo creó, ¿sí? Y para poder tener, hermano, un alma y un espíritu necesitamos de un cuerpo, ¿verdad? Cuando el hombre es malo, el cuerpo es malo. Pero cuando el hombre es bueno, el cuerpo es bueno y el espíritu es bueno. Entonces, ¿qué sucede? Que el hombre es el que lleva al mal al cuerpo, ¿verdad? Porque el hombre es el que, por así decirlo, es el que mueve al cuerpo, porque él exterioriza todos sus deseos. Podemos ver, hermanos, que el cuerpo y el alma son indivisibles, o sea, que no se pueden separar mientras están aquí en la tierra. Y el alma y el espíritu son divisibles, porque esos sí se pueden separar o están separados. Cuando el hombre muere, lo que decíamos para que no nos confundan, solamente cuando el hombre deja de tener vida, entonces es ahora cuando el espíritu y el alma del hombre se desprenden. Pero mientras el espíritu y el alma están unidos al cuerpo. Para recordar, pues, y voy a volver nuevamente a la cita textual que tenemos, 1 Tesalonicenses 5:23, porque vamos a ver ahora cómo se relaciona o cómo está unido el espíritu, el alma y el cuerpo al espíritu de Dios.
Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo del hombre, hermanos, tiene vida a través del alma y del espíritu. Entonces, podemos ver que cuando Dios le da ese soplo de vida al hombre, ¿sí? Dios le da al hombre su espíritu, pero es el espíritu del hombre, no es el espíritu de Dios, le da vida al espíritu del hombre. Pero el hombre, hermano, tiene su espíritu, pero su espíritu está inerte, su espíritu está muerto. El hombre se mueve a través de su alma solamente. El espíritu del hombre empieza a tener vida cuando el espíritu de Dios entra dentro del hombre. ¿Y cómo podemos saber o cómo podemos tener la certeza que el espíritu de Dios está dentro del cuerpo del hombre? Dice la Escritura que solamente en el momento en que nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador y le pedimos perdón por todos nuestros pecados, dice que es la única forma en que el Espíritu de Dios puede entrar a nuestra vida, ¿sí? Es la única manera cuando nosotros reconocemos al que descendió del cielo y tomó forma humana y predicó la salvación a la humanidad, ¿sí? Porque la Biblia dice que todos somos pecadores, y por cuanto todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Él vino precisamente a eso, a dar su vida por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener vida eterna allá en el cielo con el Señor. Entonces, cuando nosotros hacemos ese reconocimiento de que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, dice la Biblia que el Espíritu de Dios entra a nuestro corazón, ¿verdad? Y lo toma. Entonces, es la única manera cuando el Espíritu de Dios le da vida al espíritu del hombre y empieza a tener control del hombre. Y lo podemos ver, hermano. Vamos a ver Lucas 9:60 para confirmarle realmente. Lucas 9:60, realmente que el espíritu del hombre está muerto, aunque el cuerpo y el alma tienen vida, pero el espíritu del hombre está muerto. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Vamos a leer un poquito antes de... Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Amén. Entonces, ahí le está diciendo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Se está refiriendo al sentido espiritual, ¿verdad? El hombre está vivo, pero que espiritualmente está muerto, ¿sí? Entonces, ahí comprobamos nosotros, pues, que el espíritu del hombre no tiene vida, el espíritu del hombre está muerto, que solamente a través de Jesucristo, ¿verdad?, que entra al corazón del hombre, puede tener vida el espíritu del hombre. Entonces, hermanos, es cuando el Señor empieza a trabajar en cada uno de nosotros, ¿sí? Veamos qué nos dice Gálatas 5:25 y 16.
5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y el 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Entonces, si vivimos por el Espíritu, andemos conforme al Espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces, en este momento ya no vamos a vivir bajo los deseos de nuestra carne, ¿sí? Que son los que provenían de nuestra alma, los que nos movían a hacer lo que nosotros queríamos hacer, sino ahora vamos a vivir conforme al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, hermano, empieza a trabajar dentro de uno mismo y le da órdenes al espíritu del hombre para que haga lo que Dios quiere. Y el espíritu del hombre toma poder y fuerza, ¿sí? Y le ordena a su alma o a su corazón para que haga lo que Dios quiere que hagamos, y se lo transmite a su cuerpo y el cuerpo lo exterioriza. Amén. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Que el Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu de Dios le da órdenes al espíritu del hombre y le da poder y fuerza, porque eso es el Espíritu de Dios, es poder y fuerza, y le ordena a su alma, ¿sí? A su corazón, para que haga lo que Dios quiere, ¿sí? Y se lo transmite al cuerpo para que a través de la mente lo exteriorice. Es la forma, pues, hermano, en que podemos ver cómo el espíritu, el alma y el cuerpo del hombre, ¿verdad?, puede vivir de una manera santificada a través del apoyo, a través del poder y la fuerza del Espíritu Santo. Por eso muchas veces los hombres, ¿verdad?, no pueden ser cambiados, no pueden ser transformados. Decimos, es que ya no lo voy a hacer, y nuevamente lo volvemos a hacer. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios, ¿sí? El Espíritu del hombre no tiene fuerza. El Espíritu del hombre está muerto mientras el Espíritu de Dios no esté dentro de él. O sea, el hombre necesita el Espíritu de Dios para poder tener esa fuerza y ese poder, ¿sí? Y poder vivir una vida santa, una vida agradable delante de los ojos de Dios, ¿sí? Entonces vemos aquí cómo se da la unidad del Espíritu del hombre. Veamos qué nos dice Efesios capítulo 4, versículo 3, 4. Efesios 4, 3 y 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Amén. ¿Sí? De solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Romanos 8, 1, 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. ¿Sí? Ahora, entonces, cuando el hombre abre su corazón al Espíritu de Dios, dice que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque ya no van a andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios da vida en Cristo Jesús y nos ha librado
del pecado y de la muerte. Amén. ¿Cómo debe ser nuestra conducta, hermanos, delante de nuestro Dios? Como un nuevo creyente guiado por el Espíritu Santo. Veamos qué nos dice Efesios 4, 17 a 32. Cuando el hombre realmente abre su espíritu al Espíritu de Dios, Dios hace una transformación, ¿verdad? Nos va transformando de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Efesios 4, del 17 al 32. Permítame leerlo. Dale lectura ahí. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, criado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencias y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Sí, esa es la nueva vida, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, quiere que nosotros tengamos. Vemos pues que la vida interior del creyente lleno del Espíritu Santo, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todas las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas veces podemos decir, hermanos, bueno, si nosotros ya tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, ya lo recibimos, ¿por qué todavía seguimos haciendo cosas que a Dios no le agradan? ¿Por qué caminamos a través solamente de nuestras emociones? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque no queremos entregarle toda nuestra voluntad a Dios, porque no queremos humillarnos delante de nuestro Dios, ¿sí? Tenemos que decirle, Señor, ven y ayúdame, Señor, a través de tu Espíritu, Señor, y toma el control de mi espíritu, alma y cuerpo. Muchas veces nosotros mismos limitamos a nuestro Dios cuando solamente le decimos, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, pero a veces solamente es nuestra alma, pero nuestro cuerpo, nuestro espíritu tiene que estar en comunión, los tres tienen que estar en la comunión, entrelazados, para que realmente la voluntad de Dios sea manifiesta en la voluntad de cada uno de nosotros. No podemos ver otra respuesta a aquello que nosotros, ya siendo cristianos, que conocemos la palabra de Dios, ¿verdad?,
y no estamos haciendo, o somos muy sensibles a dejarnos llevar por nuestras emociones, es porque realmente no permitimos que el Espíritu de Dios tome el control total de cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos tener la certeza, hermanos, de que el Espíritu de Dios esté trabajando a través de nuestra vida? ¿Cómo podemos tener esa certeza? ¿Sí? Dice que la certeza y la seguridad para podernos dar cuenta cuando el Espíritu de Dios está trabajando en nuestro espíritu, en nuestra vida, dice que es cuando nosotros tenemos paz a través de nuestro espíritu. ¿Sí? Cuando nuestro espíritu está perturbado por las cosas que hacemos, estamos inquietos, no estamos actuando bajo el Espíritu de Dios. Pero cuando tenemos paz, cuando estamos haciendo algo y sentimos la paz de Dios, ¿sí? Sentimos en nuestro corazón, es el Espíritu de Dios el que está trabajando en nuestros corazones. El mismo Espíritu de Dios da testimonio de que realmente Dios es el que está obrando en cada uno de nosotros. Y ciertamente dice la Escritura que Dios nos anhela celosamente, ¿sí? Y Él nos invita a que tengamos una vida, dice, en espíritu, alma y cuerpo, en santidad. ¿Sí? La palabra santidad, para los que no lo saben, significa apartado. ¿Sí? Apartado de todo aquello que a Dios no le agrada. Apartado solamente para hacer la voluntad de nuestro Dios. Leamos Juan capítulo 17. La forma para poder lograr esa santidad en nuestro cuerpo, alma y espíritu. Vamos a ver qué nos dice Juan 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Sí? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad y ella es la que nos santifica. Veamos qué nos dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Esa es la palabra de Dios. ¿Sí? Es viva y eficaz, dice la Escritura, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios, es como una espada que traspasa nuestro corazón, ¿verdad? Y es la que puede cambiar y transformar nuestra vida a través del Espíritu de Dios. Y es la única manera, hermanos, en que nosotros podemos amar a Dios. ¿Sí? Veamos qué nos dice Marcos 12:30. Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento. Y el segundo, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este.
A través del Espíritu de Dios es como realmente nosotros podemos amar a Dios, como dice la Escritura, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, ¿sí? Con todas nuestras fuerzas, dice el Señor. Y de la misma manera dice el segundo, es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El hombre por su propio espíritu no puede amar ni a Dios, ni puede amar a sus semejantes, sino es a través del Espíritu de Dios. Estemos pues, hermanos, para concluir, solamente, como dice la Escritura, que debemos estar preparados para la venida del Señor Jesucristo. ¿Sí? Debemos de estar preparados porque dice la palabra de Dios que Dios viene por un pueblo santo, un pueblo puro, que verdaderamente le ama con todo su corazón. Veamos qué nos dice Apocalipsis 22:7. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las profecías, las palabras de la profecía de este libro. Póngase de pie, hermano, y vamos a darle lectura nuevamente. Vamos a leer 6 y 7 y con esto finalizamos. 6 y 7. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén. Espero que haya quedado claro y entendido entonces lo que es el Espíritu de Dios, es fuerza y poder en la vida del hombre, y el alma, que es la que nos mueve, ¿verdad? Pero el alma también tiene sed de Dios. El alma busca a Dios, hermano, porque a través de su espíritu, aunque no tiene vida, aunque está muerto, siente la necesidad de buscar a Dios. Creo que todos nosotros necesitamos día tras día ser guiados por el Espíritu de Dios, reconociendo ciertamente, hermanos, que muchas veces actuamos bajo nuestras propias emociones. Cada acto o cada acción que hagamos, antes de realizarlo, meditemos y pensemos que lo que decimos o lo que hacemos es de Dios.